A lo largo de ciclos pasados, cuando vemos que Bitcoin está teniendo un rendimiento muy bueno, pero por otro lado las altcoins no lo están teniendo o incluso están teniendo rendimientos negativos, siempre ha habido muchísimo miedo y FUD en las redes sociales en torno a estas. Se escuchan cosas como que las altcoins están muertas, que solamente Bitcoin es una buena inversión, pero sobre todo que este ciclo es diferente y que no vamos a volver a ver una alt season. Así que en este video vamos a estar analizando si en verdad invertir en altcoins es una muy mala idea, ya que solo deberíamos de invertir en Bitcoin. Antes de empezar me gustaría invitarte a que te suscribas aquí al canal de Encriptados y que dejes un buen like y comentario si la información te pareció útil o relevante. Muchísimas gracias. Es verdad que la tendencia a largo plazo de Bitcoin es alcista, es decir, que puede tener un mercado bajista de aproximadamente un año, pero a final de cuentas en su mercado alcista suele subir muchísimo más y ya no volvemos a ver los precios más bajos de ese mercado bajista. Y a su vez muchas de las altcoins que se suelen crear pueden tener momentos en los que sí explotan al alza muy bruscamente, pero que a final de cuentas en su siguiente mercado bajista logran tener los mismos precios en los cuales estaban al inicio de ese mercado alcista, o tal vez incluso los proyectos suelen llegar a desaparecer, por lo cual mucho se dice en redes sociales que no se debería de invertir en estas ya que no logran hacer lo mismo que hace Bitcoin. Y aquí te doy un ejemplo. En pantalla tienes el gráfico del rendimiento de Bitcoin y en color rosa tienes el gráfico del rendimiento de XRP. Y como puedes ver, hubo un momento en el cual XRP en el año 2018 tuvo un rendimiento superior al que tuvo en ese entonces Bitcoin. Pero posteriormente en el mercado bajista del año 2018, el rendimiento de XRP se deslindó muchísimo del de Bitcoin para el siguiente bull run del año 2021. Y lo podemos ver justamente aquí, toda esa diferencia de rendimiento de más que hizo Bitcoin contra el rendimiento de XRP. Y como puedes ver, para el bull run del año 2023, esta diferencia de rendimiento se fue haciendo cada vez más grande, siendo que Bitcoin ya había hecho un 1068%, mientras que XRP seguía estancado en un 81%. Y claro, fue hasta las elecciones presidenciales de Estados Unidos que XRP decidió volver a alcanzar un poco a Bitcoin en cuestión de rendimiento, pero realmente lo que vemos aquí es que si nosotros hubiéramos comprado Bitcoin en noviembre del año 2022, hubiéramos tenido más rendimiento del que ha hecho XRP incluso hoy en día. Y no solamente de XRP, si nos vamos al gráfico del rendimiento de Litecoin, podemos ver cómo en el bull run del año 2017 este tuvo un rendimiento superior al de Bitcoin, siendo que tuvo un más 8624%, mientras que Bitcoin tuvo nada más un 4500%. Pero conforme van pasando el tiempo, este se va desvinculando del rendimiento de Bitcoin siendo inferior a él. Por ejemplo, para finales del bull run del año 2021, Litecoin tuvo un rendimiento de 7500%. Sin embargo, Bitcoin ya acumulaba un rendimiento de casi un 16000%. Y para el inicio del bull run del año 2023, Bitcoin ya había alcanzado máximos históricos, siendo que este hizo un rendimiento de 17000%. Y para esas mismas fechas, Litecoin únicamente acumulaba un rendimiento de 2800%. Y si nos vamos a fechas más actuales, Litecoin hoy en día tiene un rendimiento acumulado de un 70%, mientras que Bitcoin, incluso con estas caídas, tiene ya un rendimiento acumulado de 2050%. Y viéndolo en gráficos, es el motivo de por qué muchísimos maximalistas de Bitcoin dicen que es muchísimo mejor comprar Bitcoin y holdearlo que comprar cualquier otra altcoin y también holdearla. Y la verdad de las cosas es que esto en parte es muy cierto. Viendo el gráfico de su rendimiento contra otras monedas, vemos que este ha sido la mejor inversión que nosotros pudimos haber hecho en este sector. Pero esto no significa que las altcoins no sean una buena oportunidad para invertir. Normalmente todos estos comentarios suelen salir cuando las altcoins están rindiendo muy poco en comparación con Bitcoin. Pero claro, cuando las altcoins están rindiendo muchísimo más que Bitcoin, es decir, que nos encontremos en etapa de alt season, ahí no hay nadie diciendo que las altcoins son basura. Entonces, esto suele ser muy cíclico. En los momentos en los que las altcoins rinden menos que Bitcoin, vemos todo ese
tipo de comentarios en redes sociales de que ya no sirven para nada. Pero cuando las altcoins rinden muchísimo más que BTC, entonces todo el mundo se vuelve altcoin maximalista y ya no hablan de que invertir en altcoins es una mala inversión. Pero a final de cuentas, si nosotros sabemos hacer una estrategia bien definida en la cual no nos dejemos llevar por todo este food que se hace contra las altcoins y mejor nos dedicamos a aprovechar esas oportunidades que estas nos dan antes de que tengan subidas exorbitantes, entonces podemos sacarle el mayor provecho a todo este mercado y no solamente casarnos con una sola cosa, que en este caso sería BTC. Y para esto es importante entender algo muy importante. Si bien las altcoins no suelen tener una tendencia alcista sostenida durante todo el tiempo, estas sí suelen tener unos rendimientos brutales durante un periodo específico de tiempo. Y en pantalla te lo muestro. En el mismo gráfico, comparando el rendimiento de Bitcoin contra el rendimiento de Litecoin, podemos ver cómo iniciando en junio del año 2020, Bitcoin y Litecoin estuvieron teniendo un rendimiento muy similar durante todo ese tiempo. Pero hubo un periodo de tiempo en el cual Litecoin hizo un rendimiento de 780%, mientras que para ese momento Bitcoin solamente hizo un 510%. Y esto es precisamente a lo que nosotros llamamos alt season, el momento en el que las altcoins suelen rendir más que Bitcoin. Pero ojo, esto no significa que para siempre van a hacerlo, sino que única y exclusivamente es durante un periodo de tiempo muy corto, periodo de tiempo el cual uno debería de aprovechar para tomar esos beneficios en ciertas altcoins, si no es que en su gran mayoría, y descargar las posiciones que tengamos en ellas casi por completo. ¿Y esto por qué? Pues porque posteriormente, cuando la alt season termina y las altcoins vuelven a rendir muchísimo menos que Bitcoin, es cuando comenzamos a ver que Bitcoin sigue su tendencia general al alza, como se ve en esta tendencia bajista, mientras que Litecoin en esa misma tendencia bajista rindió muchísimo menos que BTC. Ahora, si nos basamos en los precios de las altcoins y de Bitcoin que tuvieron en el año 2022 en junio, podemos ver cómo ambas tuvieron rendimientos similares durante un periodo de tiempo, hasta que en octubre del año 2023 este rendimiento, tanto de Bitcoin como de Litecoin, tuvo un gap importante, es decir, todo este espacio en el cual Litecoin solamente tuvo un rendimiento de un 100% aproximadamente, mientras que Bitcoin ya acumulaba un rendimiento de un 283%. ¿Qué sucede? Que es exactamente en estos puntos de aquí donde el rendimiento de una altcoin y el rendimiento de Bitcoin suele estar muy separado, o sea que Bitcoin rinde más que esa altcoin, cuando vemos en redes sociales toda esa ola de food hacia todas las altcoins en general. Es aquí donde vemos que dicen que ya no van a volver a subir, ya no va a haber alt season y que lo único que vale es Bitcoin. Pero como ya lo vimos anteriormente, suele haber periodos en los cuales las altcoins rinden muchísimo más que Bitcoin. Y normalmente esos periodos suelen venir de un food extremo en estas. Por lo que si uno está planeando comprar o ya está invertido en altcoins, debe de encontrar esos momentos precisos en los cuales estas altcoins estén rindiendo muchísimo menos que Bitcoin para poder invertir en ellas y esperar esa temporada en la cual rinden más que Bitcoin. Y cuando estamos en esa temporada o alt season, aprender a deshacernos de esas posiciones, ya que como nos dice la historia, estas en algún momento van a volver a caer muchísimo más profundo de lo que lo hizo Bitcoin. Y ahora veamos esto con un indicador que también es muy clave para entender cuándo es que estamos en esa temporada en la cual Bitcoin rinde más y cuándo es que estamos en esa temporada en la cual las altcoins rinden más. Y ya te lo he mostrado muchas veces en el canal, se llama Altcoin Season Index. En noviembre del año 2020, Bitcoin estaba rindiendo muchísimo más que las altcoins, teniendo este indicador en tan solo 9 puntos de 100. Y claro, el mejor momento para comprar altcoins, ya que en estos puntos tan bajos es precisamente cuando en redes sociales vemos todo
todo ese food hacia ellas, para posteriormente tener una altcoin season con este indicador cerca de los 100 puntos en 98, momentos los cuales eran muy buenos para vender todas las posiciones que estuvimos viendo en el food. Y si en estos puntos tan bajos veíamos muchísimo food en redes sociales, en estos puntos de aquí arriba veíamos todo lo contrario, muchísimo FOMO por las altcoins. Pero como esto es cíclico, volvimos a ver a un Bitcoin que rindió más que las altcoins. Pero ojo, recuerden que Bitcoin es el único que tiene una tendencia al alza sostenida. Ahora, yéndonos al Altcoin Year Index, el cual nos da una temporalidad más larga de rendimientos superiores de Bitcoin o de altcoins, podemos ver que en el año 2020, en concreto en abril, nos encontrábamos en 7 puntos, es decir que Bitcoin estaba rindiendo muchísimo más. Y para septiembre del año 2020 tuvimos el primer pico de Altcoin Year, luego tuvimos otra caída cercana a la Bitcoin Year, otro pico a la Altcoin Year y un tercer pico casi rozando los 100 puntos de Altcoin Year, concretamente en 94 puntos. Y fue en esta caída en la cual tuvimos durante muchísimo tiempo una Bitcoin Season, y esta fue en la cual Bitcoin estaba cayendo muchísimo menos que las altcoins o incluso empezando a subir mientras estas seguían estancadas. Y sucede lo mismo, durante este periodo de tiempo existe muchísimo food en redes sociales acerca de las altcoins y nuevamente los mejores puntos para adquirirlas, pero siempre y cuando con vistas a que volvamos a tener un altcoin year, ahí descargar todas nuestras posiciones de altcoins, debido a que es muy probable que cuando el mercado vuelva a caer, las altcoins lo hagan muchísimo más que Bitcoin. Y claro, otro indicador muy bueno para ver qué está rindiendo más es la dominancia de Bitcoin. En momentos en los que la dominancia de Bitcoin es bastante alta, suelen ser los puntos en los que Bitcoin rinde más que las altcoins, por lo cual son los mejores puntos de entrada en la altcoin que tú estés pensando adquirir. Y cuando la dominancia de Bitcoin es bastante baja, las altcoins están rindiendo muchísimo más que BTC y es buen momento para descargar esas posiciones de altcoins que adquiriste en puntos altos. Y nuevamente, estos puntos altos de dominancia es donde suele haber muchísimo food en redes sociales en torno a las altcoins, y en estos puntos bajos de dominancia es cuando suele haber mucho FOMO en redes sociales en torno a las altcoins. Y actualmente nos encontramos en puntos de dominancia muy altos, rozando casi el 65%, por lo cual se repite la historia. En estos puntos altos de dominancia vas a encontrar muchísimo food en las redes sociales, pero cuando lleguemos a caer de nuevo en esta, vas a ver muchísimo FOMO en redes sociales en torno a estas. Sí, Bitcoin es lo único que podríamos holdear a largo plazo, pero si uno quiere adquirir altcoins, debe de estar muy consciente en qué puntos comprar y vender concretamente. No dejarse llevar por esas emociones que están plasmadas en redes sociales solamente porque estamos en puntos en los cuales les toca a las altcoins rendir mucho menos que Bitcoin. Al contrario, esos son los mejores puntos de entrada en ciertas altcoins en las cuales tú hagas un buen análisis para poder adquirirlas. Y no al contrario, es decir, que tú entres en las altcoins cuando ya existe mucho FOMO en ellas, porque lo más probable es que estés comprando en precios muy caros y ahí sí estés perdiendo bastante dinero. Debemos de aprender a escoger altcoins con narrativas bastante fuertes para ese ciclo en específico y de esa manera conseguir el mayor potencial de rendimiento. Y ojo, aunque estas tengan una muy buena narrativa y estén rindiendo muchísimo, debemos de entender que casi todas suelen tener un rendimiento muy inferior al de BTC en el largo plazo. Por lo tanto, no casarnos con ellas para holdearlas muchísimo tiempo, sino que tenerlas un periodo específico de tiempo para venderlas en el mayor rendimiento que nos puedan dar y volver a esperar a ese momento en el cual exista mucho food en el mercado en torno a ellas y que Bitcoin esté rindiendo muchísimo más. Y si tu estrategia es esta con las altcoins, nunca dejarse llevar por el sentimiento tan negativo que hay en el mercado en torno a estas, porque recuerda que cuando estas vuelvan a rendir muchísimo más que Bitcoin, no vas a ver a absolutamente nadie tirarles food debido a que esto
es cíclico y que Bitcoin no va a rendir para siempre más que las altcoins, solamente en momentos específicos estas van a rendir más que él. Muchísimas gracias por ver el video, te invito a que te suscribas aquí al canal de Encriptados y le dejes un like si es que te pareció útil o interesante y que me dejes en un comentario si tú inviertes en altcoins o solamente en Bitcoin. Nos vemos en la próxima.